el misterioso avión de 3 motores con alas dobles de la Segunda Guerra Mundial. El amanecer del 26 de abril del año 1937 no trajo paz sobre el norte de España. En el horizonte, un murmullo metálico crecía con cada segundo hasta transformarse en un rugido ensordecedor. Eran los motores BMW 132 de los Junkers Ju-52, los extraños trimotores de alas dobles que surcaban el cielo como una bandada de máquinas vivientes. Aquel día, el sol se filtraba entre las montañas de Guerricaraiz, iluminando las planchas onduladas de metal de esos aviones, cuyo brillo anunciaba que la modernidad había llegado al campo de batalla, y que la destrucción también viajaba en su interior. Aquellos aparatos, nacidos del genio de Hugo Junkers, un ingeniero alemán obsesionado con el futuro del vuelo, representaban un salto tecnológico sin precedentes. No estaban hechos de tela ni de madera, como la mayoría de los aviones de su tiempo. Eran criaturas de duraluminio, fuertes, resistentes al clima y al fuego. Cada una de sus alas llevaba un diseño revolucionario. El Doppelflügel, un sistema de doble ala que ofrecía más sustentación y menor velocidad de pérdida. Era la firma del creador, un sello que desafiaba las normas de la aviación de los años 20. Sin embargo, en el cielo vasco de aquel día, los Junkers Ju-52 ya no eran los elegantes aviones de pasajeros que unían Berlín con Roma o Estocolmo. Ya no transportaban correo, ni empresarios, ni sueños de progreso. Ahora eran máquinas de guerra. En su vientre de acero descansaban bombas, y en sus cabinas, hombres jóvenes preparados para una misión que cambiaría la historia del siglo XX. La Legión Cóndor había despegado. Su objetivo, Guernica. Para entender cómo un avión diseñado para conectar continentes terminó arrasando ciudades, hay que regresar al origen de la visión de Hugo Junkers. En el año 1919, cuando Europa todavía sangraba tras la Gran Guerra, Junkers presentó al mundo su obra maestra, el F-13. Fue el primer avión completamente metálico, con un motor robusto y un fuselaje de aluminio. Mientras otros diseñaban aparatos frágiles de madera y tela, él apostó por la solidez del metal y por una nueva filosofía. El cielo debía ser accesible en cualquier condición. Aquel monoplano fue el primer paso hacia la aviación moderna, capaz de resistir tormentas y temperaturas extremas. Durante la década de 1920, el nombre de Junkers se convirtió en sinónimo de innovación. Su fábrica en Dessau era un laboratorio de ideas. Alas plegables, fuselajes modulares, estructuras nervadas para reducir peso. Pero Hugo Junkers soñaba con más. Quería crear un avión capaz de transportar a muchos pasajeros, cruzar montañas y volar largas distancias con seguridad. Así nació el concepto que, años después, se transformaría en el Ju-52. Los primeros prototipos aparecieron a comienzos de los años 30. Al principio era un monomotor, el Ju-52A, movido por un motor Junkers King 12 de 800 caballos de fuerza. Pero durante las pruebas se descubrió que un solo motor no bastaba. El segundo prototipo, con alas más anchas y motores mejorados, ofrecía más estabilidad. Y el tercero, conocido como Ju-52D, introdujo la idea definitiva: 3 motores radiales. Era la combinación perfecta entre potencia, equilibrio y seguridad. El diseño final, bautizado como Ju-52-3M, presentaba 3 motores, uno en el morro y 2 bajo las alas, una estructura de metal ondulado que absorbía impactos y una sorprendente capacidad de carga. No existía nada igual en su época. Aquella máquina podía llevar casi 2 toneladas de peso, despegar desde pistas cortas y aterrizar sobre tierra, agua o incluso nieve. Su versatilidad era tal que pronto las aerolíneas lo adoptaron con entusiasmo. Voló para Lufthansa, para Lloyd Aéreo Boliviano y para rutas en Sudamérica, donde cruzó la cordillera de los Andes transportando correo, alimentos y médicos. En tan solo unos años, el Ju-52 se convirtió en un símbolo del progreso aéreo. Unió Berlín con Estocolmo,
abrió la primera ruta sobre los Alpes hasta Roma en menos de 10 horas y demostró que la aviación podía ser el puente de un nuevo mundo. La prensa lo llamó la Tía Ju, un apodo cariñoso que reflejaba la confianza que inspiraba. Pero mientras el avión ganaba fama internacional, en Alemania los vientos políticos cambiaban. En el año 1934, el nuevo régimen decidió tomar el control de la empresa Junkers. Hugo Junkers, un hombre de ciencia y pacifismo, se negó a colaborar con los planes de militarización. Lo expulsaron de su propia compañía, lo confinaron en su casa y le arrebataron su creación. El inventor que había soñado con unir a las naciones mediante el vuelo, veía cómo su obra se transformaba en un arma. A partir de entonces, el Ju-52 dejó de ser un símbolo de paz y se convirtió en un instrumento de guerra. La recién creada aviación militar alemana lo transformó en bombardero y transporte de tropas. Lo equiparon con ametralladoras, soportes para bombas y asientos plegables para paracaidistas. Así nació el Ju-52-3 MG-13, la versión militar que muy pronto probaría su poder en España. En julio del año 1936, apenas una semana después del estallido de la Guerra Civil Española, 20 de estos aviones partieron hacia el sur. Su misión era transportar desde Marruecos a las fuerzas del general Francisco Franco, cruzando el estrecho de Gibraltar pese al bloqueo republicano. En pocos días realizaron más de 400 misiones, trasladando miles de soldados, armas y suministros. Era la primera gran operación de transporte aéreo militar de la historia. El mundo observaba asombrado cómo los trimotores alemanes convertían el cielo en un puente estratégico. Pero aquel experimento de eficacia militar pronto se teñiría de horror. En abril del año siguiente, las mismas máquinas que habían llevado soldados a la península se preparaban para un nuevo tipo de misión. Un ataque coordinado desde el aire, algo que hasta entonces nadie había visto a tal escala. Las órdenes eran precisas, el objetivo estaba marcado. Los pilotos de la Legión Cóndor encendieron los motores, y el rugido de sus 3 hélices marcó el inicio de una jornada que quedaría grabada para siempre en la memoria del mundo. ¿Y tú qué opinas sobre este avión que cambió la historia del vuelo? Escríbenos desde dónde nos ves y qué piensas en los comentarios. Si te apasionan las historias de la aviación, suscríbete para no perderte los próximos episodios. El sonido de los motores todavía resonaba en la memoria de los pueblos españoles cuando los Junkers Ju-52 se consolidaron como el corazón logístico de las fuerzas sublevadas. Aquel verano del año 1936, los cielos del sur de España se llenaron de su característico zumbido, un tono metálico que anunciaba el poder de la tecnología germana. Los trimotores no solo transportaban hombres, sino también esperanza, suministros y, en ocasiones, el destino mismo de las batallas. Desde los primeros días de la intervención alemana, el Ju-52 demostró ser mucho más que un simple avión de transporte. Su estructura corrugada, reforzada con duraluminio, resistía impactos que habrían destrozado cualquier otro fuselaje. Las tripulaciones, acostumbradas a las cabinas frías y ruidosas, empezaron a confiar ciegamente en aquellas máquinas. Con su tren de aterrizaje fijo y su amplio espacio interior, podían llevar hasta 18 soldados equipados o 12 camillas en configuración de ambulancia aérea. Era un avión práctico, sencillo de mantener y capaz de despegar incluso en pistas improvisadas de tierra. A finales de aquel año, la Legión Cóndor ya contaba con escuadrones enteros de Ju-52 adaptados para misiones de bombardeo. Los técnicos alemanes habían instalado en el fuselaje soportes para bombas y montado ametralladoras MG-15 en las ventanas laterales, junto con una MG-131 de calibre 13 milímetros en la parte superior. A partir de entonces, el avión fue conocido por su doble rostro. Por un lado, era un transporte incansable y por otro, un bombardero temible. El invierno de 1936 al 37 marcó una nueva etapa en la guerra aérea española. Las operaciones en torno a Madrid mostraron la importancia de controlar el aire. Los Ju-52
se convirtieron en el eje de los ataques aéreos coordinados. Despegaban en formación desde aeródromos improvisados en Sevilla, Tablada y León, y volaban en grupos perfectamente sincronizados, escoltados por cazas Heinkel G-51. Las bombas caían con precisión sobre los objetivos republicanos, y su efecto devastador consolidó la reputación del avión. Sin embargo, no todo era éxito. Muchos pilotos advertían que el Ju-52, con sus 3 motores radiales, no podía competir en velocidad ni maniobrabilidad con los cazas enemigos. Su velocidad máxima apenas alcanzaba los 270 km por hora, lo que lo convertía en una presa fácil si volaba sin escolta. Aún así, su robustez era legendaria. Se contaban historias de Ju-52 que regresaban a la base con un motor destrozado y con los laterales perforados por la metralla, pero que lograban aterrizar y salvar a toda la tripulación. El 17 de julio del año 1937, durante la ofensiva del norte, los Ju-52 fueron protagonistas de una de las operaciones aéreas más masivas de toda la contienda. Aquellos aviones realizaron cientos de vuelos diarios para transportar tropas, víveres y munición hacia el frente de Santander. La eficacia del sistema aéreo germano sorprendió incluso a los mandos españoles, que comenzaron a organizar sus propias unidades de transporte siguiendo el modelo alemán. El Ju-52 era además un símbolo de una nueva forma de guerra. Ya no se trataba solo de conquistar territorios con tanques o infantería. El cielo se había convertido en una línea de abastecimiento. Desde el aire, las columnas podían ser reforzadas o evacuadas. El avión se transformó en una herramienta de control total, una extensión del poder militar que borraba las distancias geográficas. En medio de esta revolución aérea, el nombre de Hugo Junkers ya había desaparecido del mapa industrial de Alemania. Mientras su avión ganaba fama en el extranjero, él permanecía apartado, vigilado y silenciado. En su ausencia, los ingenieros de Dessau seguían perfeccionando el diseño, introduciendo mejoras constantes. La versión Ju-52-3 MG-7E incorporó piloto automático, puertas más amplias y un sistema de carga optimizado que reducía los tiempos en tierra. Los técnicos alemanes sabían que cada minuto en el suelo podía significar la diferencia entre la vida y la muerte de una tripulación. A comienzos de 1938, el avión ya dominaba los cielos de España. Su capacidad de adaptación lo hacía insustituible. Podía lanzar suministros en paracaídas, remolcar planeadores o servir como ambulancia aérea. Ningún otro modelo tenía tanta versatilidad. En los hangares de Burgos y Zaragoza, los mecánicos trabajaban día y noche para mantener las flotas operativas. Las condiciones eran duras: falta de piezas, combustible escaso y pistas fangosas. Aún así, las máquinas seguían volando. Los informes alemanes de aquel año describen al Ju-52 como el caballo de batalla del aire. Se calculaba que al finalizar la contienda, estos aviones habrían realizado más de 5.000 misiones y transportado a decenas de miles de hombres. Pero el episodio que realmente selló su fama llegó al final de la Guerra Civil. El 26 de marzo del año 1939, los últimos Ju-52 sobrevolaron los cielos de Madrid en operaciones de suministro, marcando el cierre de una etapa. Aquella fecha sería recordada como el fin de su bautismo de fuego. El balance era impresionante: 13.000 horas de vuelo, más de 5.400 operaciones ofensivas y 6.000 bombas lanzadas. En menos de 3 años, el Ju-52 había pasado de ser un avión de pasajeros a convertirse en el pilar de la guerra moderna. Su éxito en España no pasó desapercibido para la cúpula militar alemana, que comprendió su valor estratégico. Sin embargo, nadie imaginaba que aquel avión, nacido para unir a los pueblos, pronto serviría para invadirlos. Mientras en Europa las tensiones aumentaban, las fábricas de Dessau trabajaban sin descanso. En el verano del año 1939, cuando los primeros relámpagos de una nueva guerra se asomaban en el horizonte, los hangares alemanes ya producían cientos de unidades del Ju-52-3M. En cuestión de meses,
aquellas máquinas que habían probado su eficacia en los cielos de España, despegarían rumbo a Polonia, Noruega y Francia. La tía Yu dejaba atrás el polvo ibérico para convertirse en el motor de una guerra mundial. Septiembre del año 1939. El amanecer sobre Polonia se teñía de humo. Los primeros rayos del sol iluminaban las columnas de polvo levantadas por los tanques, mientras en el cielo el rugido de decenas de motores anunciaba una nueva era de guerra. Eran los Junkers Ju-52-3M, el mismo modelo que había conquistado los cielos de España, ahora al servicio de una invasión que cambiaría el mapa de Europa. Las tripulaciones, curtidas por la experiencia ibérica, se movían con precisión mecánica. Desde los aeródromos de Breslavia y Opeln despegaban formaciones completas cargadas de tropas, municiones y combustible. En apenas unas horas, los trimotores lograron lo que antes requería días de marcha. Más de 2.500 vuelos fueron ejecutados durante aquella campaña, transportando 1.600 toneladas de suministros y 20.000 soldados hacia las zonas de combate. Ningún otro avión había demostrado semejante capacidad de coordinación aérea. El Ju-52 no era rápido ni elegante, pero su resistencia lo hacía imbatible. Los mecánicos lo adoraban porque podía repararse en campo abierto con herramientas básicas. Los pilotos lo respetaban porque, incluso con un motor averiado, podía mantenerse en vuelo. Y los soldados lo veneraban porque los sacaba de los campos embarrados y los llevaba directos a la línea del frente. Era un avión que simbolizaba la fiabilidad alemana, el engranaje que mantenía viva la maquinaria bélica. En los días siguientes, las formaciones de Ju-52 demostraron su importancia estratégica. Transportaron paracaidistas del regimiento Fallschirmjäger, lanzándolos sobre posiciones clave para cortar comunicaciones y asegurar cruces de ríos. Fue la primera vez en la historia que una operación aérea de esa magnitud se ejecutó con éxito. La guerra ya no se libraba solo en tierra. El cielo se había convertido en el nuevo campo de batalla. Cuando la invasión de Polonia llegó a su fin, los Ju-52 regresaron a sus bases con las alas cubiertas de barro y balas incrustadas en el fuselaje. Las tripulaciones sabían que aquello era solo el comienzo. En menos de un año, la Luftwaffe los necesitaría de nuevo, esta vez en una operación mucho más ambiciosa. Abril del año 1940. Las nieves de Escandinavia todavía cubrían los valles noruegos cuando una nueva orden sacudió los hangares. Alemania se preparaba para invadir Noruega y Dinamarca. La operación Weserübung dependía del factor sorpresa, y el Ju-52 fue designado como el caballo de batalla del aire. Cientos de aviones fueron concentrados en aeródromos del norte, listos para transportar paracaidistas, equipos y armas. El día 9 de abril, en la madrugada, las hélices comenzaron a girar. En cuestión de minutos, el cielo se llenó de formaciones de 3 en 3, volando bajo entre las montañas y los fiordos. Nunca antes se había visto una invasión aérea tan coordinada. Los Ju-52 lanzaron tropas sobre Oslo, Stavanger y Trondheim. En Stavanger, el aeródromo de Sola fue tomado intacto gracias al desembarco de los paracaidistas transportados en aquellos trimotores. Esa victoria permitió el aterrizaje inmediato de más refuerzos, asegurando el control del sur del país en pocas horas. Los informes alemanes de la época lo describen con admiración. El Ju-52 demostró ser el corazón de la operación. Su fiabilidad bajo condiciones extremas permitió el éxito de la misión. Los pilotos, sin embargo, narraban otra realidad. Las rutas sobre los fiordos eran traicioneras, el clima cambiaba bruscamente y los cazas británicos empezaban a patrullar los cielos del norte. Muchos aviones no regresaron. Algunos aterrizaron de emergencia sobre la nieve, otros se hundieron en el mar, pero el objetivo se cumplió. Noruega cayó en menos de 2 semanas. Tras esa victoria, el Ju-52 se convirtió en una leyenda. En los meses siguientes, fue usado para transportar tropas hacia Dinamarca, Bélgica y Holanda, preparando la ofensiva contra Francia. En mayo del año 1940,
Cuando los ejércitos alemanes cruzaron el Mosa, los trimotores eran el vínculo esencial entre los frentes. Despegaban cada pocas horas, llevando desde combustible hasta munición y alimentos. Durante la ofensiva occidental, uno de los momentos más memorables fue el desembarco aéreo en la fortaleza belga de Eben-Emael. Aunque la operación principal fue ejecutada por planeadores, los Ju-52 tuvieron la misión crucial de remolcarlos. Con sus colas reforzadas y ganchos de remolque, arrastraban los planeadores DFS-230 cargados con tropas de asalto. Era un espectáculo impresionante. Decenas de aviones en formación, con largas cuerdas que se tensaban bajo el amanecer europeo, liberando los planeadores justo encima del objetivo. Fue una de las maniobras más arriesgadas y precisas de toda la guerra. Con el paso del tiempo, el avión empezó a mostrar su edad. Frente a los nuevos modelos de transporte y bombardeo, el Ju-52 parecía una reliquia. Su estructura corrugada, que antes simbolizaba modernidad, ahora ofrecía más resistencia al aire que los fuselajes lisos de nueva generación. A pesar de ello, su papel seguía siendo vital. Mientras los cazas y bombarderos dominaban los titulares, los Ju-52 seguían en la sombra, manteniendo viva la logística, llevando combustible, evacuando heridos y transportando a los altos mandos. Incluso Adolf Hitler utilizó uno como transporte personal durante los primeros años del conflicto, confiando más en su fiabilidad que en la velocidad de otros modelos. Para el año 1941, cuando la atención del mundo se centraba en los Balcanes y el Mediterráneo, el Ju-52 volvió a ser protagonista. En mayo de aquel año, el ejército alemán lanzó la operación más audaz de toda su historia aérea, la invasión de Creta. Cerca de 500 Ju-52 despegaron desde Grecia cargados con paracaidistas. El cielo sobre el mar Egeo se llenó de sombras metálicas. Las tropas descendieron bajo fuego intenso. Las fuerzas aliadas defendían la isla con ferocidad. Muchos aviones fueron alcanzados antes incluso de liberar a los paracaidistas. Los campos de aterrizaje improvisados se convirtieron en cementerios de fuselajes retorcidos. Aún así, la operación logró su objetivo. La isla cayó, pero a un precio altísimo. Más de 7.000 soldados alemanes murieron o resultaron heridos, y decenas de Ju-52 quedaron destruidos o inutilizables. Aquel éxito amargo dejó una huella profunda. El propio Hitler, al conocer las cifras de bajas, prohibió nuevas operaciones aerotransportadas de gran escala. Pero el Ju-52 ya había dejado su marca en la historia. Había demostrado que la guerra moderna no se ganaba solo con tanques ni cañones, sino con aviones capaces de llevar hombres y suministros a cualquier lugar del mundo. Tras Creta, los Ju-52 siguieron volando, aunque en misiones cada vez más peligrosas. En el frente oriental, sobre las llanuras heladas de Rusia, se enfrentaron al invierno más cruel, llevando alimentos y municiones a los soldados atrapados. Cada vuelo era una lucha contra el tiempo, el clima y los cazas enemigos. Pero aquellos trimotores, fieles y obstinados, seguían cumpliendo su deber. Cuando terminó la sangrienta batalla de Creta, el Ju-52 ya no era el orgulloso símbolo de la supremacía aérea. Las pistas improvisadas de la isla estaban cubiertas de restos humeantes, y muchos aparatos habían quedado abandonados sobre los campos de olivos. Aún así, las fábricas en Dessau continuaron produciendo unidades sin descanso. Alemania sabía que, aunque ya no fuera el avión más moderno, seguía siendo indispensable. Durante el año 1942, el Ju-52 se convirtió en la columna vertebral del transporte en el frente oriental. Desde el comienzo de la Operación Barbarroja, miles de estos trimotores fueron enviados al este, donde las distancias eran inmensas y las carreteras impracticables. En los helipuertos de Minsk, Smolensk y Pskov, las tripulaciones luchaban contra el frío, el barro y las balas, cargando suministros bajo la nieve. Los motores BMW 132 rugían con dificultad a temperaturas que congelaban el aceite, y los mecánicos tenían que encender hogueras bajo las alas para derretir el hielo antes de despegar.
El Ju-52 no era rápido, pero era resistente. Sus alas onduladas, que antaño simbolizaron innovación, ahora eran una promesa de supervivencia. A menudo volaban a muy baja altura para evitar a los cazas soviéticos, lanzando cajas de víveres y municiones con paracaídas improvisados. A cada vuelo, los hombres sabían que el regreso no estaba garantizado. Los aviones sin calefacción se llenaban de escarcha, y las máscaras de oxígeno se congelaban en los rostros de los pilotos. Aún así, las misiones continuaban sin descanso. En el invierno del año 1942 al 43, el Ju-52 desempeñó el papel más dramático de toda su historia: el abastecimiento del Sexto Ejército en Stalingrado. En aquellos días helados de diciembre, el alto mando alemán ordenó crear un puente aéreo para mantener con vida a más de 250.000 tropas atrapadas en la ciudad sitiada. Los aeródromos de Tatsinskaya, Morozovsk y Pitomnik se convirtieron en puntos clave de una operación desesperada. Cada mañana, los Ju-52 despegaron cargados al límite con alimentos, municiones y medicinas. El ruido de los 3 motores era el único consuelo para los hombres aislados entre las ruinas. Pero la realidad era cruel. El avión no tenía capacidad suficiente para cubrir las necesidades de todo un ejército. Los cazas soviéticos Yak y la AGG cazaban sin piedad a las formaciones alemanas. En pocos días, decenas de trimotores fueron abatidos, cayendo envueltos en llamas sobre la nieve. Las tripulaciones sabían que el combustible era escaso y que en muchos vuelos el retorno sería imposible. El 23 de enero del año 1943, las fuerzas soviéticas ocuparon el aeródromo de Tatsinskaya. Los Ju-52 que lograron despegar lo hicieron bajo una lluvia de proyectiles. Algunos despegaron con soldados colgando de las puertas o sujetándose a los patines del tren de aterrizaje. Fue uno de los momentos más trágicos de toda la guerra aérea. Pese al sacrificio, la operación no pudo salvar al Sexto Ejército. Cuando las tropas de Paulus se rindieron, se estimaba que más de 400 aeronaves habían sido destruidas o capturadas. Tras Stalingrado, el Ju-52 se convirtió en un símbolo de resistencia. Ya no era el avión de los triunfos, sino el de las retiradas heroicas. En las campañas posteriores, desde Kursk hasta el Cáucaso, su misión fue evacuar heridos y transportar material médico. Muchos de estos vuelos se realizaban de noche, sin luces, con el riesgo constante de ser derribados. El frío y la falta de repuestos hacían que los mecánicos improvisaran reparaciones con piezas recicladas. Sin embargo, la Tía Yu, como la llamaban con cariño las tripulaciones, seguía volando. En África, su historia también fue intensa. Desde finales del año 1941, los Ju-52 habían sido enviados al norte del continente para apoyar al Africa Corps. En los aeródromos de Trípoli, Bengasi y El Daba, los trimotores transportaban combustible, víveres y munición a través del desierto. Sus hélices levantaban torbellinos de arena que cegaban a los mecánicos, pero el trabajo no se detenía. Aquellos vuelos eran la única conexión entre las fuerzas de Rommel y las bases de suministro. Sin embargo, el desierto no perdonaba. El calor destrozaba los motores y el polvo abrasivo reducía la potencia de los cilindros. La batalla de El Alamein marcó el comienzo del fin para las operaciones africanas. Con las rutas marítimas bloqueadas, el Ju-52 fue la última esperanza para mantener abastecidos a los destacamentos aislados. Muchos fueron derribados por cazas británicos Spitfire o interceptados por fuego antiaéreo. Los pilotos sabían que volar sobre el Mediterráneo significaba un viaje sin regreso. Las estadísticas oficiales indicaban que, durante la retirada del norte de África, más de 250 aviones de transporte fueron destruidos. A pesar de ello, cada día, nuevos trimotores despegaron desde Sicilia y Creta, cargados hasta el límite. Mientras tanto, en Europa occidental, las fábricas luchaban por mantener la producción. En Dessau, los ingenieros presentaron un nuevo modelo, el Ju-352, una versión más grande y aerodinámica,
con alas rediseñadas y motores más potentes. El Ministerio del Aire del Reich planeaba reemplazar progresivamente al viejo Ju-52, pero el curso de la guerra hizo imposible la transición. Los bombardeos aliados arrasaron las plantas de ensamblaje y destruyeron los prototipos. A finales del año 1943, la situación era desesperada. Los cielos que antes dominaban los Ju-52 ahora pertenecían a los cazas aliados. Las columnas aéreas alemanas eran interceptadas con frecuencia y cada vuelo se convertía en una ruleta mortal. Los pilotos experimentados escaseaban y los aviones sobrevivientes eran asignados a misiones de riesgo extremo: transporte nocturno, rescate bajo fuego, evacuaciones médicas desde el frente oriental. Pese a todo, el Ju-52 siguió demostrando su valor. En el invierno de 1943 al 44, participó en operaciones de rescate en los Balcanes y en la evacuación de tropas desde el frente ruso hacia Prusia Oriental. Incluso en sus últimos días de servicio, cuando las condiciones eran caóticas, seguía cumpliendo con un propósito: llevar hombres vivos fuera del infierno. Los soldados que volaban en ellos decían que la tía Ju no era un avión, sino una madre de metal. Lentamente, aquella máquina que había nacido en los años 30 y surcado todos los cielos de Europa, se acercaba al ocaso de su vida operativa. Los motores rugían con menos fuerza, las alas mostraban cicatrices, pero el espíritu seguía intacto. El final estaba cerca. Alemania perdía terreno, y las fábricas, bombardeadas una y otra vez, ya no podían mantener el ritmo. En el año 1944, la producción de Ju-52 se detuvo. En total, más de 3.200 unidades habían visto la luz del día, muchas de las cuales nunca regresaron a sus hangares. Pero incluso en ese momento, el avión seguía volando, sirviendo en pequeñas misiones de transporte o evacuación. Era una sombra de lo que había sido, pero una sombra que aún cumplía su deber. Cuando los cañones callaron en mayo del año 1945, el rugido de los motores del Ju-52 también se apagó. Los hangares de Dessau, antaño colmados de obreros, quedaron en silencio. Las fábricas bombardeadas eran ruinas humeantes, y los esqueletos metálicos de los aviones reposaban sobre el suelo como testigos de una era que llegaba a su fin. Alemania estaba derrotada, pero el destino del trimotor más resistente del siglo XX aún no había concluido. Las potencias vencedoras, conscientes del valor de aquella máquina, comenzaron a estudiar sus secretos. La estructura de duraluminio, la simplicidad de su mantenimiento y la fiabilidad de sus motores llamaron la atención de los ingenieros aliados. Francia, que necesitaba reconstruir su aviación civil y militar, decidió dar una nueva vida al viejo diseño. En los talleres de Avion Amiot, los técnicos empezaron a ensamblar un modelo prácticamente idéntico: el Amiot AAC-1 Toucan. Nació así la segunda juventud del Ju-52. Entre los años 1946 y 1950, los hangares franceses comenzaron a llenarse de nuevos trimotores. Aquellos aparatos, aunque basados en el diseño alemán, se adaptaron a las necesidades de la posguerra. Volaron en misiones de transporte militar, abastecimiento colonial y evacuaciones en África del Norte. En los cielos de Argelia y Marruecos, el Toucan demostró la misma fiabilidad que su antecesor, soportando el calor y el polvo del desierto. Muchos de los pilotos franceses lo apodaron la Ju, sin saber siquiera que ese nombre tenía raíces en Alemania. Pero no fue Francia la única que resucitó al veterano avión. En España, el modelo volvió a la vida bajo otro nombre. La empresa Construcciones Aeronáuticas S.A., más conocida como CASA, obtuvo licencia para fabricar su propia versión, el CASA 352. En los hangares de Getafe y Sevilla, los trabajadores españoles, muchos de ellos veteranos de la Guerra Civil, comenzaron a ensamblar los fuselajes con el mismo entusiasmo con que se levantaba el país tras los años oscuros. El CASA 352 mantuvo la esencia del diseño original.
3 motores radiales, fuselaje de metal ondulado y tren de aterrizaje fijo. Sin embargo, los ingenieros españoles introdujeron mejoras locales, equipos de radio más modernos, instrumentos adaptados a las nuevas normas civiles y modificaciones en la cabina para vuelos de pasajeros. Estas versiones sirvieron tanto en la aviación militar como en rutas civiles entre la península y las Islas Baleares. Durante más de 2 décadas, los trimotores españoles se convirtieron en un símbolo de la reconstrucción y la independencia tecnológica del país. A finales de los años 50, algunos Casa 352 se utilizaron incluso en producciones cinematográficas, representando aviones alemanes de la guerra. Su silueta, reconocible por las alas bajas y las superficies corrugadas, fascinaba a los espectadores. Era como si el pasado se resistiera a desaparecer, proyectándose una vez más sobre la pantalla del presente. En otros rincones del mundo, la Tia Yu también sobrevivió. En Suiza, la compañía Yu Air conservó varias unidades en perfecto estado, utilizándolas en vuelos turísticos sobre los Alpes. En Argentina, Bolivia y Chile, los antiguos Yu-52 continuaron volando en rutas de montaña, transportando correo y suministros a regiones donde ningún otro avión podía operar. Era una ironía del destino. Un avión nacido en tiempos de guerra se había convertido finalmente en un mensajero de paz. Mientras tanto, los historiadores comenzaron a rescatar la figura de su creador. Hugo Junkers, que había muerto en el año 1935 sin volver a ver su obra, fue reconocido como uno de los pioneros más visionarios de la aviación moderna. Sus ideas sobre el monoplano, el uso del metal y la aerodinámica marcaron la base de toda la aviación posterior. El Ju-52, con su estructura simple y su capacidad para adaptarse a todo tipo de misiones, fue el mejor reflejo de su genio. En los años 80, una historia llamó la atención del mundo entero. La organización estadounidense Commemorative Air Force logró recuperar uno de los últimos Ju-52 en condiciones de vuelo. Aquel ejemplar, perteneciente a la antigua unidad Kampfgeschwader zur besonderen Verwendung I, había participado en la invasión de Creta y después había sido capturado por los aliados. Durante el verano de 1980, un grupo de pilotos voluntarios cruzó el Atlántico con él, realizando una travesía de más de 8.000 millas. El avión, bautizado como Tante Yu, aterrizó finalmente en suelo americano, donde fue restaurado con esmero y conservado como joya histórica. Hoy, aquel mismo aparato forma parte de la colección permanente del Military Aviation Museum, donde se alza como un testimonio vivo de la resistencia y el ingenio humano. Las personas que lo visitan no ven solo un avión antiguo, sino un pedazo de historia que atravesó guerras, fronteras y generaciones. Su fuselaje de metal arrugado, sus 3 motores y su sonido inconfundible evocan un tiempo en el que volar aún era un desafío, y cada despegue representaba una promesa de libertad. El Ju-52 fue, sin duda, una paradoja en la historia de la aviación. Nació como un símbolo de progreso, se transformó en arma de guerra y terminó como embajador de la memoria. Pocos aviones han servido tanto, en tantos lugares y bajo tantas banderas. Desde los cielos de Guernica hasta los fiordos noruegos, desde las arenas del Sahara hasta las montañas andinas, su sombra acompañó al siglo más turbulento de la humanidad. Y aunque el ruido de sus motores ya pertenece al pasado, el eco del Ju-52 aún resuena en cada museo, en cada hangar y en cada fotografía en blanco y negro. Su historia no fue la de un avión cualquiera, sino la de un superviviente. El último vuelo de la Tia Yu no fue un adiós, sino un recordatorio de lo que la ingeniería puede lograr cuando la voluntad humana se eleva por encima del miedo. Si te ha gustado esta historia, dale me gusta, deja tu comentario y suscríbete al canal. Cuéntanos desde dónde nos ves y qué piensas de este legendario avión que voló más allá de la guerra.